Bueno, al parecer hubo problemas técnicos con la grabación, así que continuamos en este video desde donde nos quedamos con Robert Bresson y su concepción del modelo cinematográfico en vez del actor cinematográfico para que fuera esta persona que ejecuta, para que fuera esta persona que es una presencia frente a la cámara que no está pensando en actuar, que simplemente está ejecutando la secuencia de acciones que él como director le pide, y luego él ya durante el montaje le pondrá cierta música, ordenará las imágenes con cierta secuencia y nos hará creer a nosotros espectadores que esa persona está actuando cuando no está actuando. Él construyó la actuación a partir del montaje, ¿no? Este, Luego, actuar no es ponerse un disfraz. Actuar justo no tiene que ver con caracterizarse, aunque hay ciertos modos de la actuación en donde el caracterizarse es tremendamente importante. Caracterizarse, aquí entendido como ponerse cosas encima, ¿no? Por ejemplo, toda la cultura del drag queen no es propiamente actuar, sino que el espectáculo está justo en transformar el cuerpo, en hipersexualizar, en crear figuras barrocas de las expresiones de género, ¿no? También, por ejemplo, los actores que trabajan con captura de movimiento en el cine eh, se ponen unos pegostitos alrededor del cuerpo, unos sensores alrededor del cuerpo, y esos sensores capturan el movimiento que luego se recrea con figuras esculpidas tridimensionalmente y se ponen a interactuar con los actores reales en la película. Ahí estamos hablando igual de un disfraz que puede ser digital. Por supuesto, requiere una técnica de actuación especial hacer ese trabajo actoral, pero lo que hace a actores como el chico este que hizo a Gollum, a César en las películas de El planeta de los simios y etcétera, 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 es que él sabe trabajar como actor sin utilizar su rostro, ¿no? Él crea personajes a partir de su estructura ósea y de sus secuencias de movimiento que después son capturadas por máquinas y hace trabajos muy interesantes. Es tremendo verla. Es tremendo ver la carrera que ha tenido ese hombre, eh, porque lo has visto muchas más veces de lo que te imaginas, pero nunca viste su rostro. Luego, um, actuar no es ponerse un disfraz, ajá. Eh, Sin embargo, el disfraz puede ser, en cierto tipo de actuaciones, parte importante de la actuación, ¿no? No sé, la gente que usa botargas para promocionar productos no necesariamente son actores, aunque sí hay muchos actores trabajando en eso. No hay que, no hay que negar esa parte tampoco. Luego, actuar no es memorizarse un texto. Actuar no es memorizarse un texto porque hay un montón de tipos de actuación en donde ni siquiera necesitas hablar, ¿no? En donde tal vez te necesitas memorizar una secuencia de movimiento y ahí tenemos todo el teatro corporal, todo el cine mudo, todo el cine que no necesariamente es mudo, pero que no utiliza la palabra como principal recurso. De hecho, las actuaciones en el cine son construidas en un mucho menor porcentaje por diálogo que por acciones tal cual, acciones realizadas físicamente por el cuerpo. Entonces, no, actuar no es memorizarse un texto. Actuar no es evocar recuerdos traumáticos. No se trata de
pensar en el día que se murió mi abuelita o en cómo atropellaron a mi perrito. No. Muchos dicen que en eso consiste la técnica de Stanislavski, es porque no entendieron lo que decía el señor Stanislavski. Quien se creó todas esas chaquetas mentales fue el señor Lee Strasberg, por una anécdota que paso a contar rápidamente. Stanislavski tenía el Teatro de Arte de Moscú, que era su compañía, y pues estaba pasando por una etapa económica más o menos difícil, así que se le ocurrió la bonita idea de comenzar a cobrar en dólares. Y cuando comienza a... ¿Y cómo va a hacer eso? Ah, pues vamos a dar una gira, vamos a hacer que nuestra compañía de teatro vaya a Estados Unidos a presentarse, vamos a hacer un éxito, se está hablando mucho de nosotros por allá. Y también, ¿por qué no? Que vaya mi alumno Richard Bolelavsky a dar un taller de actuación, ¿no? Todo sonaba perfecto. Stanislavski no fue. O sea, todos los que dijeron, ah, yo estudié con el maestro Stanislavski, no, no estudiaron con el maestro Stanislavski, estudiaron con Richard Bolelavsky, que fue el actor que fue representando a Stanislavski durante esa gira. Entonces, Richard Bolelavsky solamente, digo, más bien, hablaba ruso y muy poquito inglés. O sea, tenía un nivel de inglés bastante malito. Y todos los alumnos estadounidenses que tomaron el curso no hablaban ni una pizca de ruso. Entonces se imaginan la serie de problemas de comunicación que hubo ahí. De ahí surgieron un montón de malentendidos. Pero como hubo gente que pasó un par de semanas con los actores rusos y que sabían el secreto de la actuación que se estaba descubriendo en Rusia, luego eso lo empezaron a vender como pan caliente. Entre ellos hubo 3 personas muy importantes. Una, Lee Strasberg, otra, Stella Adler, otra, Meissner, Robert Meissner. ¿Sí es Robert o Richard? Robert. Ajá. De ellos 3, el que tenía más mentalidad de tiburón definitivamente fue Lee Strasberg, que fundó su Strasberg Institute y que comenzó a enseñar aquello a lo que le llamó el método Stanislavski. Que no es el método Stanislavski, es el método Lee Strasberg. O sea, es lo que Strasberg entendió de Stanislavski. Y hubo un problema ahí. Cuando Stanislavski hablaba de psicología, su referente era el conductismo. ¿Por qué? Porque en Rusia estaba Pavlov, por ejemplo, y las teorías psicológicas que estaban en boga en Rusia eran precisamente las conductistas. Mientras que en Estados Unidos había mucha influencia francesa y las teorías psicológicas que estaban en boga eran las del psicoanálisis, especialmente el psicoanálisis freudiano. Entonces, donde unos estaban hablando de conductas, otros dijeron, ah, lo no consciente, ah, los recuerdos bloqueados, ah, lo traumático. Y de ahí viene como esta necesidad medio sádica de Lee Strasberg de hacer que sus actores usaran sus propias emociones, sus propios recuerdos y sus propias heridas para exponerlas en escena en la cara del espectador, y por supuesto que se quebraban y te conmovían. ¿Quién no se quiebra si le echa limón a la herida? La cuestión es ¿es necesario generar ese sufrimiento para lograr una buena actuación?
Yo soy partidario de que no, aunque no creo en la actuación sin dolor. También eso es cierto. Pero hay como justamente otras técnicas que nos permiten llegar a esos estados emocionales sin tener que torturarnos psicológicamente. La otra es que, o sea, simplemente veamos la vida de los actores que siguieron esos métodos. Eh, Generalmente terminaron muy feo en cuestiones de drogas o excesos, relaciones tóxicas y demás, porque justo les estaban enseñando a abrirse, pero no les estaban enseñando a cerrarse. Entonces, ahí hay broncas fuertes, ¿no? Broncas importantes. Eh, Principalmente la cuestión es, no se trata de sufrir. Actuar no es igual a sufrir. Luego, actuar no es filosofar. Aunque actuar sí es pensar en acciones y sí es pensar en voz alta. Pero lo importante de la actuación no es llegar a una verdad filosófica y construir una serie de argumentos lógicos en un sistema que nos explique el mundo. Lo importante que sí, la actuación sí puede llegar a hacer eso. Hay actuaciones filosóficas y hay actores filósofos. Pero lo que hace que sea una buena actuación no está ahí. Los actores no son pensadores únicamente, no es lo que los define el pensar, ¿no? Y la otra, actuar no es ser poseído por un personaje, por un ente inmaterial, que esto se sigue colando mucho en nuestro lenguaje. Todavía hablamos de que el personaje me posee, o entré en el personaje, o salí del personaje. No, o sea, no somos mediums, no somos chamanes, pero sí, de ahí venimos. Eh, la actuación no nace en Grecia, lo que nace en Grecia es el teatro dialogado, con Tespis y los músicos cantando canciones dionisíacas y de pronto en medio de la peda Tespis dice, "Ah, ¿y si le contesto al coro?", y se pone a contestarle al coro y el coro le contesta a él y ahí nace un diálogo y lo que antes era contado ahora es representado y ¡pum! A eso le llamamos teatro, ¿no? Pero mucho antes de eso había religiones y eh, parte de esas religiones eran religiones animistas, religiones que creían que las cosas a nuestro alrededor tienen alma y que esa alma podía poseernos, podía poseer a ciertas personas especiales como los chamanes o en ciertos otros casos a comunidades enteras. Y entonces, en los ritos religiosos, el chamán era poseído por el espíritu del bosque, por el espíritu del lobo, por el espíritu del agua, y cambiaba su corporalidad y comenzaba a representar y cambiaba su voz. Entonces, la sensación de posesión a partir de estos cambios en la conducta fueron el elemento en donde magia, religión, arte se unen para crear esto que es la actuación. Así que sí, en los orígenes de la actuación sí está la posesión por el personaje, pero hoy en día sabemos que no, que una persona que, no sé, golpea a alguien muy fuerte y luego se excusa en, es que no fui yo, fue el personaje. No, eso no es cierto. Un actor trabaja al mismo tiempo con su yo real y con su personaje, ¿no? Justo a partir de este mito se han justificado muchos abusos de todo tipo,
Entonces, no. O sea, hay personas, no sé, borderline como Klaus Kinski, el actor de Herzog, que hizo Nosferatu, Aguirre, y Fitzcarraldo, Wojciech, que ese vato no es un actor, es una persona borderline, ¿no? Es una persona con una dificultad tremenda para controlar sus emociones. Y claro, como era una persona tan volátil y tan voluble emocionalmente, eso Herzog lo supo capturar en pantalla y creó, a partir del montaje, a partir de ocultar todo lo que además estaba pasando en el set, actuaciones que son muy atractivas. Pero no es porque Klaus Kinski fuera un gran actor, es porque Herzog fue un gran director. Díganme una sola película de Klaus Kinski sin Herzog que sea relevante. No existe. ¿Por qué? Porque ese men no actuaba, ¿no? Este... Entonces, vamos a definir ahora sí qué es esto de la actuación. Dice, actuar es el proceso mediante el cual un ser humano real representa a otro ser de carácter ficcional, no necesariamente humano, por medio de diversas técnicas, mecanismos y herramientas a través de las cuales crea en el espectador una serie de ilusiones que invisibilizan a su propia persona y situación real para mostrar a un personaje que acciona y reacciona en un entorno ficticio. Suena un chorizote, ¿no? Difícil de digerir, pero vamos checándolo por partes. Primero, actuar es proceso, no es una finalidad, no es un producto. Actuar siempre es el proceso de estar actuando. Lo que queda después en la película, lo que queda después en el podcast, cuando la actuación se graba, ya no es la actuación ya pasó, estuvo en el set, estuvo en el estudio. Eh, lo que se queda ya no es la actuación, es el fósil de la actuación. La actuación es el proceso mediante el cual el actor está realizando las acciones que nos hacen ver al personaje. Ajá. Y esto es bien importante porque entonces cuando partimos de que la actuación es proceso, llegamos a la conclusión de que una actuación nunca está terminada, siempre está siendo. Lo único que podemos manipular o que podemos dejar como una actuación terminada en el cine o en el podcast o en las actuaciones grabadas es lo que quedó ordenado de cierta manera. En el teatro eso no existe. La función, digamos que si hacemos la separación entre ensayos y funciones, la función sigue siendo parte de otro proceso, un proceso donde ya todo está definido, pero sigue siendo proceso, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que romantizar el proceso y no pensar en los resultados, no, no se trata de eso. Luego, el siguiente punto. Un ser humano real representa a otro ser de carácter ficcional. Va, punto importante. La actuación es de seres humanos. Tenemos en esta actualidad cosas como los VTubers, tenemos cosas como los actores robots, tenemos un montón de películas donde perros, gatos y cerdos actúan, pero eso es como una extensión del uso de la palabra actuar porque no necesariamente están actuando. ¿Por qué?
Por ejemplo, una actuación hecha por inteligencia artificial. Lo que está haciendo es crear un modelo tridimensional y ponerlo a imitar secuencias de gestos previamente aprendidas, que la inteligencia artificial ni siquiera reconoce como gestos, y eso es importante. Simplemente lo reconoce como una secuencia de imágenes relacionadas con cierto concepto que le están pidiendo. Entonces, en las actuaciones atravesadas por bueno, más bien las actuaciones creadas por inteligencia artificial, generalmente, igual quien le termina dando significado es quien lo ve y dice, pero ¿qué estoy viendo? En la mayoría de los casos, en muchos otros se va con la finta y dice, ah, sí, cierto, sí es, ¿no? Em, Luego, en cuestiones como los VTubers hay dos estilos, ¿no? YouTubers que tienen una animación en donde ponen a ese dibujo animado como un rostro en vez de presentar su rostro, no es más que una forma más de disfraz, otra caracterización, y lo que están haciendo es una actuación vocal, pero el que está atrás es un humano. En los VTubers que usan aplicaciones de captura de movimiento, prácticamente es lo mismo, ¿no? Hay un ser humano detrás, disfrazado digitalmente, que es quien está realizando la actuación. En el teatro con robots, el robot, los robots actores no son algo nuevo. Son algo que tiene ya casi 100 años, con los autómatas de feria de... No, pues yo creo que más de 100 años, como desde 1800, finales de 1800. De hecho, llegaron al mismo tiempo que Stanislavski, no lo había pensado. Este, los, los actores robots lo que son es títeres programados. Detrás hay un titiritero mecánico que está creando la secuencia de actores, la secuencia de acciones. Entonces, es el ser humano el que está programando la actuación y el robot no está consciente de que está actuando. En el caso de perros, gatos, etcétera, son perros, gatos, animales que están entrenados para realizar una secuencia de acciones y por medio del montaje, por medio de la música, por medio de los diálogos que se dicen en esa escena o que después se ponen por medio de doblaje, nos da la ilusión de que están actuando. Pero los perros, gatos, cerdos, ni idea de que están actuando. Entonces, la actuación es una cosa sí o sí, por lo menos hasta el día de hoy, de seres humanos, que representan a otros seres. Y esos no necesitan ser humanos. Puedo representar un perro, puedo representar una tostadora, puedo representar el agua, puedo representar un fantasma, puedo representar un dragón. Eh, Mientras sea un ser capaz de realizar acciones, puede ser actuado por un actor, ¿no? Este... Luego, la diferencia es que ese otro ser al que están representando, pues resulta que no existe. Y aquí hablamos de, bueno, y si estoy haciendo una docuficción y si estoy actuando, no sé, la vida de Hernán Cortés sí existió. Sí, existió una persona que se llamaba Hernán Cortés, pero lo que tú estás actuando es una representación que tiene un montón de licencias de quién es esa persona. Por lo tanto, estás haciendo una ficción. Ah, bueno, ¿y si un actor se representa a sí mismo, entonces no está actuando? Claro que sí, claro que está actuando. Nada más que el yo que está dentro de la obra o dentro de la película no es mi mismo yo, aunque yo sea el que lo representa. Parece trabalenguas,
pero así es, ¿no? O sea, tenemos a John Malkovich en Quisiera ser John Malkovich, actuando de John Malkovich. Pero las cosas que está viviendo John Malkovich en esa película no son las que realmente vive John Malkovich, aunque está basado en su propia vida cotidiana. Este, ese día, John Malkovich está consciente de que no está en su casa, está dentro de un set, hay una cámara enfrente, hay un micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Está actuando y a la vez está siendo el mismo. Pero ese yo pertenece a otro plano, que es el plano de la ficción, mientras que el actor John Malkovich está en el plano de la realidad, ¿no? Eh, Luego, no necesariamente humano. Bueno, por medio de diversas técnicas, mecanismos, herramientas. ¿A qué nos referimos con estas técnicas, mecanismos, herramientas? Técnicas, mecanismos, herramientas es todos los procedimientos y todas las extensiones del cuerpo que usa un actor para realizar su actuación. Aquí estamos hablando tanto de maquillaje, vestuario, peinado, estamos hablando de hacer un playback, por ejemplo, estamos hablando de técnicas de captura de movimiento. Todo eso tiene que ver con mecanismos que utiliza el actor para decorar su actuación, pero no son la actuación en sí misma. Las herramientas y las técnicas que usa son técnicas que tienen que ver con la conducta. Son técnicas que tienen que ver con el cómo nos comportamos y por lo tanto que tienen que ver con el, con el accionar físicamente y con el accionar psicológicamente. O sea, son técnicas para pensar y son técnicas para hacer. Luego, a través de las cuales crea en el espectador una serie de ilusiones. Dos puntos súper importantes. El personaje no lo termina de hacer el actor. El actor lo que construye son estímulos, pero el personaje donde vive no es en el actor, es en la cabeza del espectador. El personaje está afuera del actor, no adentro del actor. Por lo tanto, el actor no se puede meter el personaje, ¿no? El personaje va a estar viviendo siempre en la cabeza del espectador. ¿Por qué? Porque es el espectador el que recibe todas estas ilusiones y dice, sí, cierto, no es el actor, es el personaje. Y por otro lado, esto se logra a partir de ilusiones. Que ilusiones ya vimos que no es lo mismo que engaños. ¿Por qué? Porque en la ilusión hay una convención, hay un acuerdo entre los espectadores y los actores. Los dos se ponen de acuerdo, uno le dice al otro, voy a hacer de cuenta que te creo. Y el otro le dice al uno, no vas a necesitar hacer de cuenta, te voy a convencer, ¿no? Ese es el trato. En donde una serie de ilusiones invisibilizan su propia persona y situación real. Aquí es bien importante. Lo primero que está haciendo el actor es invisibilizar que está actuando. Si el actor no invisibiliza que está actuando, nos distancia. Puede usarlo a su favor. Brecht lo hacía muchísimo. Pero generalmente nos rompe la ilusión y se siente muy feo, sobre todo cuando no es voluntario. Entonces, la primera regla para actuar es que no se den cuenta de que estás actuando. Es, aunque tengas la luz
cayéndote encima y encandilándote, no nos recuerdes que estamos en un teatro. Aunque sale la máquina de humo y se escucha cuando le ponen play a la melodía, no nos recuerdes que estamos en un teatro. Aunque se te haya ido el texto, no lo expongas, improvisa y recuérdanos y sigue sin recordarnos que estamos en un teatro, porque si no se rompe la magia y empiezo a ver al actor y no al personaje, ¿no? Lo mismo pasa en el set. No me digas que hay un boom, un micrófono ahí arriba, enorme apuntando hacia tu boca. No me hagas mirar el lente de la cámara. No me hagas acordarme que en esta escena tan romántica y tan íntima hay 50 personas alrededor, controlando el maquillaje, las luces, el lente de la cámara, etcétera, ¿no? El chiste es invisibilizar todo eso para que yo pueda entrar en ficción. Y la segunda parte de la ilusión tiene que ver con el mostrar. Mostrar por medio de acciones y reacciones las conductas de un personaje. Y al mostrar esas acciones y reacciones, yo al verte hacer ciertas cosas que no harías tú, sino alguien más, entro en la convención de, ah, claro, no es él, es otro. A ver, vamos a ver la vida de este otro. Y a ese proceso en donde dejo de pensar que eres tú para pensar que eres un personaje, a eso es a lo que le llamamos actuar. Okidoki. Luego, ser o parecer. Vivencial o formal. En los años 50 hubo 50, 60, 80, llegó hasta los 2000. Hubo actores peleados entre sí diciendo, no, es que yo soy un actor vivencial, no, es que yo soy un actor formal, pinches actores vivenciales son bien clavados, pinches actores formales no se comprometen con el arte, etcétera. Y los actores vivenciales son los actores de la escuela stanislavskiana y todos sus hijos bastardos. Los actores formales tienen que ver con Diderot. Diderot fue un vato que en el Renacimiento, fue muy importante, un enciclopedista, una persona muy racional, y escribió un libro que se llama La paradoja del comediante. Es un librito muy breve, muy ágil también de leer, en donde dos compas acaban de salir del teatro y están discutiendo sobre qué tipo de actor es mejor. Aquel actor que siente todo, que se deja llevar por las emociones y que nos contagia sus emociones reales y verdaderas en escena, o aquel actor que simplemente finge. Y defienden que, más bien uno de ellos, que representa a Diderot obviamente, defiende que el mejor actor es el que no siente nada, el que finge muy bien las emociones, los gestos, el que sabe modular su voz, el que sabe controlar su cuerpo y hacernos ver en él lo que quiere que veamos sin que sienta nada realmente el actor. He convivido con un montón de actores. No conozco a ninguno, ni siquiera aquellos que se llaman formales, que realmente haga eso. Puede partir desde el cuerpo, puede partir desde el hacer como que, pero no se sostiene en el hacer como que, no se sostiene en el parecer. Empieza pareciendo y poco a poco va entrando en esos estímulos y ya es indistinguible.
si lo... o sea, si imitas perfectamente una emoción, engañas a tu cerebro y tu cerebro se emociona. Entonces, de la imitación surge una emoción real y esa emoción real retroalimenta lo que estás fingiendo. Así que terminan siendo vivenciales sin querer. Y lo mismo pasa con los actores vivenciales. Los actores que dicen, no, es que tienes que pensar como el personaje, tienes que sentir como el personaje, tienes que meterte en sus emociones, tienes que ser el personaje, no parecer el personaje. Bueno, pues resulta que siguen usando vestuarios, resulta que si la escena tiene que ver con un asesinato no matan de verdad a los actores y resulta que hay ciertas cosas que en el trazo están marcadas para que solo parezca que las están haciendo y no las hagan realmente. Entonces no hay actores totalmente vivenciales, no hay actores totalmente formales. Lo que hay es un falso dilema, ya que actuar no es ser, actuar tampoco es parecer, actuar es hacer, actuar es tener una secuencia de acciones claras. Ahora, ¿de qué tipo de acciones estamos hablando? También eso es importante. Aquí estamos hablando, por supuesto, de tres tipos de acciones. No es cierto, perdón. Antes, diferencia entre acción y movimiento. Cuando nosotros hablamos de acción, la acción tiene un objetivo. La acción es una secuencia de movimientos encaminados hacia un objetivo. Lavarme los dientes es una acción. ¿Cuántos movimientos y cuántos gestos hago para lavarme los dientes? Desde el momento en el que muevo mi hombro, codo, muñeca, dedos para tomar la pasta, hombro, codo, muñeca, dedos de la otra mano para tomar el cepillo, dedos para abrir la pasta, la muñeca y cierta parte de la mano para apretar y que salga la pasta. Luego vuelvo a mover codo, muñeca, empiezo a mover muchas veces la muñeca en lo que tallo cada uno de los dientes, mientras tanto estoy abriendo la boca, estoy haciendo muecas en el espejo para llegar a ciertos lugares, etcétera, ¿no? Todo esto son una secuencia grandísima de movimientos que se reducen a una sola acción, lavarse los dientes. Entonces, el movimiento es una cuestión física, es un desplazamiento en el espacio y en el tiempo. Cuando los actores pensamos en movimiento, lo que estamos pensando es el cómo. Me muevo más lento, me muevo más rápido, me muevo cortado, me muevo fluido, me muevo pesado, me muevo ligero. Es muy importante el movimiento en la actuación, pero a los bailarines les importa todavía más. Para un bailarín todo es movimiento. La acción es secundaria. Para un actor todo es acción, el movimiento es consecuencia de la acción, es secundario, ¿no? Entonces, toda acción implica movimiento, pero no todo movimiento es acción. Si yo voy a la policía y pido que tomen acciones contra alguien que hizo algo horrible y el policía me ve y se pone a sacudirse como una lavadora, pues sí se está moviendo, pero no está accionando, ¿no? Hay ciertas acciones que no necesariamente, ciertos movimientos que no necesariamente implican acción. Sin embargo, todas las acciones sí van a implicar movimiento.
La diferencia es que cuando una acción es acción, nos preguntamos ¿para qué? Cuando una acción es acción, tiene un objetivo claro. Lavarme los dientes, encontrar al criminal, salir temprano de la clase, etcétera, ¿no? Luego, tenemos distintos tipos de acción: acción física, acción psicológica, acción verbal, acción dramática. La acción física es lo que hacen los cuerpos en escena y para el actor es la más importante porque es la única que se ve. Lástima. No podemos ver los pensamientos. Sin embargo, a veces la acción física nos hace leerle el pensamiento a los actores. Los grandes actores del realismo, bueno, de hecho los grandes actores de cualquier estilo, son esas personas en las que podemos leerles el movimiento con un solo, el pensamiento con un solo gesto, con una serie de movimientos nos están diciendo exactamente lo que pensamos y entonces conectamos con ellos, empatizamos, nos tragamos la historia. La acción psicológica es justo eso, ¿no? Lo que piensan los personajes. Hay algunos que a la acción psicológica le llaman el tren de pensamiento y a la acción física le llaman el tren de movimiento. ¿Por qué esto del tren? Porque las secuencias de acciones son como vagoncitos. Entonces, primero va un vagón, luego va otro vagón, luego va otro vagón y todos van jalando hacia el mismo lado, ¿no? Así, en una secuencia de movimientos, primero tomas las tijeras del escritorio, luego las pones entre tus dedos, luego abres y cierras y luego cortas de la fotografía familiar a una persona que no es grata para el personaje, ¿no? Entonces, ahí hay una secuencia de acciones físicas que a su vez implican un tren de movimiento. Y mientras está haciendo eso, hay otra secuencia de acciones que es psicológica. Primero, el personaje piensa, ya no soporto ver a mi primo en esa foto. Pinche disfraz feo. Entonces la prima agarra las tijeras y dice, te voy a cortar y te voy a tirar a la basura y ahora sí, nada más mi hermanita y yo nos vemos en la foto y la puedo colgar con mucho gusto en mi cuarto, ¿no? Todo eso está pensando mientras realiza la acción. Estos dos trenes son paralelos. Y mientras tanto, hay una acción verbal, ¿no? La acción verbal es lo que dicen los personajes, pero no todo lo que dicen los personajes. Para que sea una acción, lo que estoy diciendo tiene que provocarle algo a otra persona. Y esa otra persona tiene que contestar con una reacción que puede ser verbal o física. Y entonces hay acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Ahí sí estamos actuando, ¿no? En el ejemplo de la prima cortando al primo de la foto familiar, puede estar diciendo, yo quiero mucho a mi primo, mientras lo separa de la foto familiar. Entonces, ahí la acción verbal puede estar contradiciendo a la acción psicológica y de cierto modo contradiciendo a la acción física. Eso se vuelve súper interesante porque se llaman contraestímulos, se llaman matices y esas cositas hacen brillar a la actuación. Y por último está la acción dramática. La acción dramática es lo que contamos cuando terminó la obra. Primero pasó esto y luego pasó esto y luego pasó esto y luego pasó esto. La acción dramática, volviendo a la prima cortando al primo de la foto, es la prima decidió cortar toda relación con su prima.
Eso no está en ningún lado, nunca lo verbalizó la actriz. No hay una escena en donde veamos a la relación cortarse. Lo que vemos es que cortan físicamente una foto. Ah, pero lo que está sucediendo en el fondo es otra cosa. Eso que está sucediendo en el fondo es la acción dramática. Entonces, actuar es complicado, ¿no? Actuar puede ser ejecutar, como hablábamos del actor modelo de Bresson. Alguien realiza una secuencia de acciones dictada por quien la dirige y dictada por el guión o por el texto dramático, y con eso ya podemos decir que muy simplemente se está actuando. Ahora, interpretar tiene que ver con dejarse atravesar por el texto, dejarse atravesar por la secuencia de acciones y a partir de la experiencia propia, a partir de la concepción que uno o una tiene del mundo, darle un nuevo significado a ese discurso que nos fue prestado, ¿no? Darle una propia forma de ser atravesada por nuestra subjetividad a las palabras que alguien más escribió, a las acciones que alguien más nos está dando. Entonces, desde ahí podemos ver a dos actrices recitar el mismo texto, realizar la misma secuencia de acciones y sin embargo se siente diferente. Percibimos cosas diferentes, nos llevan a pensar cosas distintas, nos llevan a sentir cosas distintas. Eso es una interpretación. Y por último, tenemos los actores creadores, actores como los del cabaret, en donde cada función es una obra ligeramente diferente bajo el mismo esqueleto, porque todo el tiempo te están metiendo la noticia del día, están interactuando con el público en secuencias que tienen planeadas, pero que tienen un carácter también bastante imprevisible. Tenemos también a los improvisadores, en donde cada noche vas a ver un espectáculo diferente porque depende de lo que va a surgir en ese mismo momento en la conexión entre los actores. Tenemos también actores creadores que son a la vez intérpretes, como en el principio les ponía Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen, no importa quién lo dirija, siempre mete su cuchara y siempre da un discurso político a partir de sus personajes y siempre tiene estas cosas que tiran en el absurdo y que tiran en lo grotesco porque construyó un propio estilo de actuación, ¿no? Eso pocos actores llegan a hacerlo. Y bueno, nada más, por aquí le paramos por hoy. Espero ahora sí se haya grabado todo y no tengamos problemas. Por último está el decálogo que vimos ya hace un ratito. Y pues sí, sí pude terminar de grabarlo. Espero lo disfruten. Hasta pronto.